Hola a todos de nuevo. Continuamos con los videotutoriales de recursos que utilizar para enseñar eh, otras materias utilizando Scratch como herramienta. Seguimos en el área de matemáticas y ciencias, concretamente en matemáticas. Y esta actividad yo la utilizo, como veréis, para enseñar las formas geométricas, las figuras geométricas en general. Eh, este recurso que os enseño tiene solo 4 de ellas, pero la verdad es que es una manera de trabajarlas que prácticamente tiene unas posibilidades ilimitadas, dado que controlando, ayudando a los alumnos a controlar los grados que definen cada uno de los vértices y la cantidad de caras que tiene cada figura geométrica, podemos trabajar prácticamente cualquiera de ellas. Como veréis, es un programa de uso bastante sencillo en el que el alumno aprende a desarrollar un proyecto en el cual, cliqueando estos botones, nuestro personaje dibuja la forma geométrica que le hemos indicado. Fijaos. Como comprenderéis, si el alumno es capaz de desarrollar este código, significa que habrá dominado perfectamente cuáles son las características que definen a cada una de las figuras geométricas que haya querido trabajar o que hayamos querido trabajar con ellos. El código, como ocurría con el tutorial de la actividad de mayor, menor o igual, eh, es repetitivo en algunos casos y está definido por el código que asignamos al personaje que se mueve y que dibuja las formas y los botones que se encargan de definir qué es lo que el personaje va a recibir, la orden que el personaje va a recibir para ponerse a actuar. Así que vamos con el código. Empezamos con lo que, en mi opinión, debe ser el primer paso. Generar los objetos que vamos a tener en el escenario para posteriormente poder asignarles a cada uno de ellos un código. En este caso, y como habéis visto al principio, vamos a generar 4 objetos, pero como ya os he dicho antes, podríamos tener tantos como quisiéramos en función de lo que fuéramos a trabajar. Acudimos a crear un nuevo objeto y hacemos un botón, vamos a hacerlo un mínimo de estético, un botón en cuyo interior escribiremos la forma geométrica a la que va a estar asociado. Vamos con triángulo. Perfecto. Bueno, mientras hago esto os explico una cosa que considero importante. Concretamente el triángulo es una figura geométrica relativamente delicada, dado que puede tener naturalezas y formas bastante diversas en función de las características que definan sus vértices, la longitud de sus lados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podríamos incluso hacer una actividad similar a esta, directamente dedicada a trabajar los distintos tipos de triángulos que existen. En este caso vamos a hacer la de formas geométricas diferentes para que veáis un poco el estilo y cómo puede variar, pero hacer una versión para triángulos no sería muy diferente a lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir ahora con el pentágono, pentágono, y nos quedaría el hexágono. Podéis ser con esto todo lo preciso que queráis. Otra manera que habríamos tenido de hacerla habría sido generar el bloque verde y posteriormente duplicarlo,
sin haber puesto dentro los nombres, y una vez duplicado, editar cada uno de ellos para que quedaran iguales. Estéticamente es, digamos, mejor. Pero bueno, mi principal prioridad aquí es que os quede clara la idea, por lo tanto, que los botones sean iguales o no, no me importa tanto. Si os fijáis que dan botones muy grandes, podemos utilizar el botón de reducir para que nos queden un poco menos gigantescos y ocupen menos sección del escenario. Bien, si os fijáis, en el caso del personaje que va a ser nuestro lápiz, también es bastante grande. Mi opinión es que debe ser pequeño, pues es poco importante para el proyecto. Lo que hace sí lo es, el aspecto que tiene no lo es tanto. Por lo tanto, también lo reducimos. Bien, la parte que toca ahora es la del código de los botones. Vais a ver que es un código bastante sencillo. Lo que le decimos a cada uno de los botones es que al sentir que se hace clic sobre ellos, envíen un mensaje. Un mensaje con su propio nombre, para que luego a nosotros nos sea más sencillo trabajar con los mensajes que vamos a estar viendo. Triángulo, vamos a agilizar un poco el proceso duplicando la combinación de bloques y posteriormente editándola. Triángulo, cuadrado. Dado que en la edición del objeto no podemos añadir tildes, ya lo he comentado con anterioridad, hacemos especial hincapié en que sí pongan bien las tildes en el mensaje, por no dejar de lado la ortografía, que también es un factor importante. Hexágono. Algo que quiero aprovechar para comentar es que he dejado fuera el rombo. La forma geométrica del rombo tiene un pequeño problema. Podéis intentar trabajarla, pero el principal problema que yo me suelo encontrar cuando trabajo este programa con alumnos es que el rombo empieza en un punto diferente al que suelen empezar las otras formas geométricas. Empieza, si utilizáramos al personaje desde la parte superior del rombo, en la mitad del desarrollo del vértice. Si veis un cuadrado giraría 90 grados, solo tenemos que decirle al personaje, ya lo veréis más adelante, muévete y luego gira 90 grados. Pero en este caso tendríamos que pedirle primero que gire 45, luego que haga aquí 90 grados, 90 grados, 90 grados y de nuevo 45. Para cómo vamos a construir el código de nuestro personaje lápiz, la verdad es que generar un botón de rombo sería bastante complicado para los alumnos llevarlo a cabo. Por lo tanto, yo considero que el rombo quizá es mejor en este caso en concreto que se quede fuera de la actividad. Tenemos muchas otras figuras geométricas que trabajar y el rombo lo podemos trabajar tanto en clase como con otros proyectos. Bien, si os fijáis, el código por ahora de los botones es bastante sencillo. Vamos ahora a pasar al código de nuestro personaje lápiz, en este caso, de nuestro gato. Bien, como hemos dicho, vamos a desarrollar el programa de nuestro personaje lápiz. Lo primero que debemos decirle al personaje es que, al iniciarse el proyecto, se desplace a un lugar en concreto. Yo soy muy partidario de x menos 60 y 60. La explicación de esto es bastante sencilla. Si dejáramos al personaje en el centro de la pantalla, las figuras geométricas partirían desde aquí y por lo tanto se dibujarían muy desviadas hacia la parte inferior derecha de la pantalla. De esta forma, ubicamos al personaje más o menos por aquí, concretamente por aquí, y las figuras, si os fijáis, quedan bastante más centradas. Además, debemos pedirle que, al presionar la bandera, después de ubicarse, baje el lápiz para poder empezar a pintar una vez reciba las órdenes. Pero claro, ¿qué ocurre? Si le decimos al personaje que baje el lápiz y estamos renovando el proyecto después de haberlo utilizado, nos vamos a encontrar la última figura que hayamos hecho aquí todavía dibujada. Por eso, antes incluso de que baje el lápiz, le pedimos que borre. Bien,
Ya tenemos a nuestro personaje ubicado y preparado para empezar a pintar. Ahora lo que tendremos que hacer es decirle qué tiene que hacer cada vez que reciba un mensaje con el nombre de cada uno de los botones. Para ello, acudimos a los bloques de eventos y le decimos, por ejemplo, que al recibir cuadrado, arriba a izquierda, ande una serie de pasos, concretamente vamos a decirle 100, que es un número bastante decente para que la forma nos quede lo suficientemente grande para que se vea bien, y gire tantos grados como los que definen al vértice de la figura que estamos trabajando. Los alumnos muchas veces tenderán a decir, de acuerdo, el cuadrado tiene 4 lados, 4 caras, así que simplemente tengo que hacer esto 4 veces. Al fin y al cabo, la figura se trabajará igual de bien y saldrá igual de bien dibujada que de la forma que os voy a enseñar yo. Pero como hemos comentado en otras ocasiones, es importante que el código que generamos ocupe el menor espacio posible, dado que los proyectos muchas veces tienen mucho código. Para eso lo que haremos será utilizar un bloque de control que nos permita repetir ese movimiento tantas veces como caras tenga la forma que estamos trabajando. Esto tiene un único bloque más que añadir. En mi caso soy muy partidario de añadir el bloque de esperar un segundo. ¿Por qué? Si no lo añadimos, la repetición se hace seguida y prácticamente sin ver la diferencia, nuestro personaje a nuestros ojos no se mueve y el cuadrado aparece dibujado. Fijaos. Casi no lo vemos. Sin embargo, si lo hacemos así, acordaos que la bandera nos lo borra, vemos perfectamente el movimiento de trazado que hace nuestro personaje. Con esto tendríamos la orden para dibujar un cuadrado. ¿Pero qué ocurriría? Que si ahora nosotros tuviéramos ya Pentágono preparado y lo cliqueáramos, el cuadrado no se borraría, porque no tenemos esa orden en los códigos de botones. Por lo tanto, también es una buena idea añadir el bloque de borrar aquí, para que se borre antes de empezar a dibujar de nuevo. Es un código bastante sencillo, ¿verdad? Como he comentado otras veces, nuestros alumnos tenderán a volver a hacer este código para el pentágono, para el triángulo y para el hexágono. Nosotros, por nuestra parte, vamos a agilizar el proceso. Duplicaremos y simplemente cambiaremos cuadrado por triángulo, la cantidad de veces que se tiene que repetir y, por supuesto, los grados que definen el vértice de la figura que vamos a trabajar. Si os fijáis, ahora cuando recibimos triángulo, el cuadrado desaparece y lo que se dibuja es un triángulo. Tan sencillo como volver a duplicar esto 2 veces y cambiar los mensajes de nuevo. Pentágono, 72 grados, repetir 5 veces. Y hexágono, repetir 6 veces, a 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Si os fijáis, todas y cada una de las figuras que hemos trabajado, ya habéis visto anteriormente el triángulo, se trazan a la perfección. Bien, pues este es el programa. Es bastante sencillo y nos permite, como he dicho anteriormente, que nuestros alumnos comprendan de una manera muy potente las distintas figuras geométricas y las características que la definen. Además, también lo he dicho antes, esta es solo la punta del iceberg. Tantos botones y figuras como queramos trabajar, podemos poner en la pantalla. A continuación, os voy a dejar la lista del cuadrante, la lista de puntos de control que yo suelo entregar a mis alumnos cuando hacemos esta actividad. Como veréis, aquí tenéis la hoja de puntos de control, la tabla de puntos de control, como os he prometido.
Si os fijáis en el primer punto, hablo de crear un objeto con forma de botón para cada forma geométrica a trabajar, dejando un poco la puerta abierta a que cada uno utilicéis esta actividad y en el caso de mis alumnos soy un poco más específico, pero en vuestro caso a que utilicéis esta actividad de la manera que vosotros decidáis, con la cantidad de formas y figuras que vosotros queráis y que vayáis complicándola como veis en el paso número 8 una vez los alumnos han llegado a los mínimos que vosotros consideréis los adecuados o los deseables. Así que bueno, con esto me despido por este tutorial, pero seguiremos dentro de poco con más tutoriales relacionados con las matemáticas y las ciencias. Un saludo a todos.